Claro, claro. Amigo, yo sí quiero que de aquí salga un consejo, porque la presidenta gestionó una buena lana, le va a venir al nuevo presidente y hay que estar pendiente antes de qué van a hacer con esa lanísima. La verdad, hay que hacer un consejo. Mira, a mí me da pena, pero vamos a hacer un repasito. Ya fuera de eso, me da pena ese tipo de detalles porque no es cierto. Eso no es cierto. No es parte de la utopía. El arquitecto César, ¿podrías comentarnos sobre los túneles que se dice tradicionalmente que existían debajo de la iglesia hacia casa de don Hernán Pérez? Sí, bueno, se cree que en la parte de la iglesia, más que nada en la parte antigua, se consideraba que los túneles, hay un túnel que está conectado hacia la casa de don Eberto. De don Hernán, perdón. Déjame la buena. De la parte donde está el altar, se considera que ahí estaba lo que era el túnel, la conexión del túnel, que daba hacia la salida de la casa. También se cree que en la parte de toda la nave central de la parroquia hay un túnel conectado, no tanto un túnel dirigido a una ubicación, sino ese túnel está conectado hacia nichos donde se tenían restos humanos. Toda la parte de la nave central, junto con área de los nichos, está considerado que ahí todo eso es tumba, todo ahí personas enterradas. Hay personas, pues ya en la parte más alta, donde está el altar, está considerado que son ya personas ya de mayor jerarquía, por decirlo así. Se consideraba que las personas, al estar enterradas en la iglesia, la tipología era entre más cerca estoy de la iglesia, más cerca estoy de Dios. Se consideraba así antiguamente. Pero se ha tenido, cuando se construyó lo que es la capilla, se encontraron unos restos humanos, del cual se encontraron ahí unas personas. Nosotros pues más que nada tuvimos que llamar al Instituto INA para que pudiera intervenir, analizar y revisar. Ya el instituto ya estuvo analizando, se llevó su tiempo. Ya fue que se llevaron los restos y dijeron, vamos a analizarlos porque puede caber la posibilidad que esas personas, por su antigüedad, quizá no eran personas de años pasados, sino pudieron haber sido una de las primeras personas que estuvo en el municipio de Cunacán, porque esa parte de justamente donde está la capilla era considerado como el panteón. Y antiguamente se consideraba que esa zona era una zona, digamos, donde se enterraba a las personas, las que estaban allí, y se encontraron también otros restos, pero se lo llevaron y ya están haciendo los estudios. Como son estudios que tardan su cierto tiempo, pues estamos todavía en espera. Pero algo muy interesante es que en la parte de la iglesia tiene igual mucha historia, que la gente no conoce todavía o no tiene tanto conocimiento de ella. Una cosa era, por ejemplo, los túneles. Ahorita a estas altas alturas ya es muy prácticamente imposible tener esa conexión con los túneles o poder abrirlo o descubrirlo, porque igual ya la iglesia ha tenido ciertas restauraciones o intervenciones que ya tenían varias capas de varios niveles de piso, que ya no es lo mismo, ya es complicado llegar a ese nivel donde estaba originalmente la construcción de la parroquia, porque de por sí la iglesia tiene una construcción de 1700 más o menos. 1898. 1800, pero fue cuando terminó. Sí, pero se cree que es antes. ¿Por qué? Porque la campana que estaba en una de las torres data del año de 1691, que es una de las primeras torres de la campana. Entonces, si es una de las torres que se diseña, la campana exclusivamente se diseña para la torre, se cree que la parroquia estuvo construida tiempo antes. Así igual, exacto, al igual como el de las Mirandillas. Se supone que igual de las Mirandillas es de la parte de 1700 más o menos. Pero con ciertas, como por ejemplo, datos que se encuentran como la campana, damos a entender que entonces la iglesia es aún así más antigua por la época que está marcada, porque está incluso escrita en latín, de hecho está en latín, está escrito, que es la parte, digamos, que está fecha de 1691.
Por ende, nos da a entender que la iglesia está mucho más antigua y tiene mucho más historia que incluso a estas alturas todavía ni conocemos y todavía quizás en un futuro se pueda descubrir ciertas cosas. Es muy importante. Sí, pero fue admirable la visión con la que hicieron todo esto. Sí. Primero la ubicación, frente al este, de espalda al oeste. Mi papá se sentaba en la esquina junto con don Gustavo, que era su compadre, Gustavo Ble, en la esquina que quedaba en el este, a tomar la fresca de la tarde. Entonces cuando yo observo que la iglesia la construyeron frente al este, una visión extraordinaria, realmente extraordinaria, es uno. Lo otro, la dimensión de la iglesia, una dimensión fuera, podía entrar todo el municipio de Cunduacán. ¿Sí? Lo otro, ¿cuánto tiempo se llevarían en construirla? Hasta ponerle 1898, ahí arriba, que ahí lo dice. ¿Cuánto tiempo se llevarían en construirla? Los materiales que está hecho son unos ladrillotes realmente muy grandes. Ahora, no tenía cemento, ¿verdad? Estaba construida a base de cal y arena. Cal y arena. La dimensión de las paredes de la iglesia prácticamente son 50 centímetros. 50, 70 más o menos. Va variando. Y esa escalera donde yo me subí como chamaco, no un chamaco no se subiera a la escalera, no tenía barandal ni nada. No tiene, de hecho. Pero esa escalera tampoco tiene ningún sostén ni nada. Realmente, ¿cómo lograron? Tiene, está en arquito, ¿no? Tiene más de un siglo mínimo esa escalera para que se subieran a tocar las campanas. ¿Sí? Se suben, ¿no? Porque esa escalera es una obra de arte, esa escalera. Realmente cómo la diseñaron, que ha habido temblores y todo, y la escalera pasa uno y disfruta uno de verla porque ya se ve a la intemperie, ¿verdad? Sí, ya se ve por la parte del parque. Oye, ahora, esas tumbas que tú dices, yo sí las vi. Sí. Y una de las tumbas que vi fue la de don José Eduardo de Cárdenas. Cuando se cometió el error, lamentablemente, de taparlas, que como dato histórico habría sido muy bueno. Muy bueno. Yo nunca vi ninguna placa en la pared. Yo las placas las vi en el piso. En la pared, yo las vi en el piso. Y el sacerdote que hizo el altar con material que trajo de Yagualica, Jalisco, en 1963, fue un chambeador, de Adolfo García Rizo. Pero lamentablemente, todo eso lo taparon. ¿Sí? Y vaya, hubo la misma actitud que hay ahora, ¿no? De desengaño, de lamentar lo que pasó entonces y por qué no sé, que habría sido un atractivo extraordinario. La verdad que sí. Porque en este tiempo, si el INE está analizando los huesos, ¿por qué datos nos van a dar? Que datan de 200 años, que datan de 300 años. No nos van a decir de quién es, pero ahí sí decía de quién era cada tumba. Eran varias. No hay fotos o registro de eso. De cada placa. Arrodillado en la iglesia y estaban las 4 tumbas. Claro. Recuerdo que una de don José Eduardo de Cárdenas, la otra de don Agustín Ruiz de la Peña, la otra de don señor Francisco Presenda, y la otra no me acuerdo. Estaban las 4 al frente del altar y por cierto tenían letras de oro. No, pues, letras muy bien hechas. Un tiempo después, ya no estaba el la letra ya no es material muy bien hecho. Y efectivamente el padre García, Adolfo García, lo cubrió de Sí. Y las placas no las quitaron para las placas quién sabe mármol, si quedaron enterradas o qué, pero están enterradas ahí. Cuesta mucho trabajo eso. Tiempo también eso. Sí. Pero no existe, le digo, fotos o un registro de eso. Ni cámara tenía. No, pero, por ejemplo, actualmente, casualmente, porque si hay fotos de la iglesia que las he visto de hace muchísimos años, o del parque cuando era nada más la iglesia y 4 pilarcitos así enfrente de la iglesia.
siento que debería en algún momento. Las tumbas estaban a nivel de piso, ninguna estaba fuera de ese nivel, a nivel de piso, y eran unas placas de afortunadamente 50 por 50, de 50, así de 50 por 1 metro o alguna cosa así, ¿verdad? O 1 metro por 1 metro. Grande. Verdaderamente yo me siento muy avergonzado de que esa generación no haya hecho nada, porque todo ese tesoro, que de por sí la parroquia es un monumento extraordinario, más allá de lo católico, es un monumento extraordinario. No tiene ni una bretadura, ¿o sí lo tiene? No tiene. Oye, el techo era ¿y qué grosor tienen las paredes tú? Como 50, 70 centímetros. Oye, ¿y tiene alguna varilla ahí tú? Nada, todo está nada más traslapado. ¿Ha aguantado cuántos temblores? El de ahora. El de septiembre del otro. Exacto. Sí. No, y aparte, para la época en que se construyó, hacer tal magnitud como comentaba, no cualquiera. Una visión extraordinaria. Sí. Y menos con los conocimientos para decir, porque la cimentación, las que se han visto, son cimentaciones monolíticas enormes. Claro que te pones a pensar, si en aquellos tiempos como uno pensaba, nada más, digamos, empíricamente, de poner ladrillo tras ladrillo para formar tal pared, y hasta la fecha, ahorita, algunos arquitectos, ingenieros, luego a veces tenemos ciertas complicaciones para levantar un murito, y decía, bueno, si a ellos lo podrían hacer, o sea, es la magnitud y la importancia que te da entender esa iglesia, la importancia, y de todo el valor que puede, y que tuvo, y que todavía se puede rescatar en ciertas partes, para darle ese atractivo, muy fuera del valor histórico, pero también puede dar un atractivo porque turístico. La nueva construcción no rompió con eso, ¿verdad? ¿Mande? La nueva construcción no rompió con eso, al contrario. No, al contrario. Se ve muy elegante. El anexo que se dejó. Se ve muy elegante, ¿no? Gracias. El anexo que se dejó fueron 3 metros de separación. Más que nada por reglamento del INA, para que no afecte la construcción antigua. Porque la construcción que tenía anteriormente sí le estaba dañando a la pared. A toda la torre le estaba dañando. Claro que vos se decidió optar eliminarlo y separar de la construcción. Una construcción que no haga daño a la antigua. Sí, y tratar de tomar referencia de la parte de la fachada es la misma referencia que tiene el retablo de la parroquia. Sí, o sea, muy compatible con lo que ya estaba. Sí, de hecho todavía se planea hacer todo en conjunto, la integración más. Yo admiro cómo tuvieron esa visión. Yo admiro esa visión de lo de la parroquia, cómo la tuvieron. Y saliéndome un poco del tema, yo hablamos del panteón. Para ubicar el panteón, qué visión tan extraordinaria. Sé que los vientos soplan de este a oeste, y el panteón lo ponen fuera de la ciudad, en el oeste de la ciudad, para que los vientos no se metieran con la parte poblada. Oye, fue una maravilla. Ahora que lo hayan hecho hasta con sus callecitas y todo, porque no es una casualidad. No, está bien organizado. El panteón de Comalcalco está una tumba sobre otra tumba, y el panteón de Villahermosa, el panteón de Jalpa y el panteón de Cárdenas, el de aquí tiene sus callecitas, que no son nuevas. Siempre han estado esas callecitas ahí, ¿verdad? Sí. Que ha habido, que los izquierditos fue uno. Pero ahorita hay algunos que están haciendo hasta la tumba, están ocupando la calle, ahí están sembrando. Bueno, quién sabe si ya se los permitan. Que si se los permitan eso, ¿verdad? Pero es un tema que vale la pena entrarle, porque la verdad sí tiene muchos datos importantes, tanto de monumentos, de antigüedad de monumentos, como de personas que se han preocupado. Porque sí ha habido personas que se han preocupado por... Sí. De hecho, un dato que dijo de cómo estaba construido o ubicado. Antiguamente las iglesias así estaban dirigidas. Se guiaba a partir del norte, sur, este y oeste para ubicar su posición. Y muy fuera de eso, las antiguas construcciones igual estaban dirigidas de acuerdo a las coordenadas de la posición del sol. No es, digamos, que ellos dijeron, ¿saben qué? Aquí está amplio, está libre, vamos a construir. No, ellos se dirigían de acuerdo a la ubicación del sol, de donde se ocultaba. ¿Para qué? Para que la entrada del sol se dirigiera a la iglesia, que era como referente a Cristo está entrando, pero cuando ya se está ocultando el sol es Cristo sigue presente.
O sea, todavía tiene su significado. Y luego otra vez la fresca de la tarde, ¿no? Luego tan agradable que es ese airecito que sopla en la tarde de este ahorita, que es un aire muy especial. Sí. No es una casualidad que la hayan hecho así, realmente son personas que, vaya, anónimos, ¿verdad? Serían españoles. Bueno, todos tenemos un poquito de eso. De hecho, la altura. Menos López Obrador. De hecho, la altura de la iglesia, más que nada, la iglesia en sí está construida a tal tipología de cómo se construían las casas antes. A techo de 2 aguas. Sí. Y digamos, en la forma de casa típica, ¿no? Pero esa altura que se generaba, más el grosor de pared, más como era puro tabique, toda esa radiación solar y la altura permitía que la iglesia siempre estuviera fresca, siempre. Pero ¿qué es lo que últimamente ha sucedido? Y lamentablemente caemos ahí, en cuestión de construcción y todo en iglesia. Es que, por ejemplo, como la iglesia se construía a puro cal y arena, todo eso es poroso. Claro que la humedad que caía, el mismo ladrillo transpiraba. La iglesia transpiraba. Pero como ya se le ha colocado, por ejemplo, en muchas pinturas vinílicas, le han colocado yeso, claro que todas esas capas ya no deja que la iglesia transpire, ya no deja que la iglesia siga transpirando para que su vida útil aún continúe. Y son cosas que todavía se está como que contemplando para tratar de rescatarla. Tal cual. No, pues está muy bien. Sí. Y acuérdate que fue escuela cuando... sí, en la época de Garrido. De hecho, en la época de Garrido trataron de tumbar la parroquia. Tumbaron las torres. Ajá, las torres tumbaron nada más. Tenía torres. Tumbaron las torres. Pero ya aún así no pudieron tumbarla por la magnitud del trazo. No, era terrible. Hasta con máquina cuesta trabajo tumbarla. No es como el domo que sería facilito tumbarlo, ¿no? Por ejemplo, ya que en la parte de enfrente de la parroquia, en la misma dirección de la calle, lo que hasta eso daba la conciencia que en eje, frente a la parroquia, donde estaba la conchita actualmente, la iglesia estaba mirando cara a cara. Era como decir, acá está la iglesia, pero estamos mirando mutuamente. En la época de Garrido fue que se derrumbó, que fue prácticamente desapareció. Que se cree que esa iglesia de la Conchita era mucho más antigua que el de la parroquia. Probablemente, pero más chica, Más chica, yo vi la fotografía. Sí. Era más chica. Como la de aquí del santuario. Era chica. Y eso es muy, muy importante porque ya hablando, por ejemplo, cuestión de Garrido y historia, todo lo de que la persecución religiosa y las iglesias que estuvo afectando, contando en Cunduacán, es como que un parteaguas en Cunduacán. Porque por más que se trató de tumbar, de afectarlo, aunque integraron igual los soldados ahí, la ocupación de la iglesia, todavía la iglesia permaneció de pie, y eso fue lo que logró darle aún así mucho más importancia y mucho más valor en cuestión cultural, cuestión histórica, a la parte de todo el centro de Cunduacán. Claro. Que prácticamente el centro no es el parque, sino vendría siendo la iglesia. Muy fuera de creencias religiosas. A partir de la iglesia. Históricamente, más que nada. Históricamente, ¿tiene algo que ver o algún vínculo la iglesia Mirandillas con parroquia? No, tal cual, no. Simplemente es por la misma época. El material es parecido, sí. El material sí es el mismo. Los ladrillos son del mismo tamaño. Simplemente es porque en la época de cuando se construyó la Mirandillas y la iglesia fue prácticamente casi a la par. Se cree que fueron franciscanos, creo, si mal no recuerdo, que construyeron lo que es la Mirandillas, y también en la parte de la parroquia que intervinieron franciscanos ahí y, digamos, apoyaron a la gente a que pudiera construir toda la monumentación. En cuanto al tiempo sería algo relacionado, ¿no? Ajá, exacto. Junto con la Conchita, la Conchita es la antigua. Sí, claro que como todavía no hay tantos datos, pues ni registros, digamos, conservados, esa es la con que tratamos de averiguar de época, de fechas. Ahora sí que son como que ir atando los cabitos. Así es. Por fechas o por el material o por el tipo de construcción también. Sí. Realmente hay muchísima riqueza histórica que no se ha recabado y que no se ha tampoco aprovechado o documentado correctamente, porque es lo que les decía yo de lo de las placas de las personas que ahí descansan. Es algo nuevo, para mí al menos es nuevo. O sea, yo sabía de José Eduardo de Cárdenas, pero el maestro
Abraham está comentando que estaba Agustín Ruiz de la Peña, y otro más. Entonces sí sería pues una labor titánica, pero también que valdría mucho como la pena. Sí, la verdad que sí, porque por ejemplo, si en otros estados, al momento de caminar, ves que están las lápidas de las personas que estuvieron ahí, y es un valor atractivo, es muy fuera de, por ejemplo, quizá del morbo, de pensar que hay una persona enterrada, pero eso ya es parte de la cultura, es parte de la historia del lugar. Claro. Y como no tener en cuenta eso en Cundacán, más que nada en el centro, en un monumento histórico, es como que decir, ¿qué pasa? Aquí es donde ya debe intervenir en cuestión de apoyo al ayuntamiento, parte de los institutos, para decir, ¿sabes qué? Vamos a rescatar, o vamos a aportar, o apoyar. ¿Para qué? Para darle a mostrar al pueblo, a las nuevas personas, a las nuevas generaciones, la cultura, la historia que tiene de cómo Cundacán se ha ido expandiendo, muy fuera de cuestión de religión, sí, pero es algo más. Y importante también por las fechas, porque en el panteón encuentro unas tumbas muy antiguas, y ahí podría uno analizar por qué un número muy contado, de personas porque fueron sepultadas en la iglesia. No es que hayan traído sus restos ahí, o quizá no, pero se supone que ahí la sepultaban. No había otra manera, ¿verdad? Entonces, realmente es interesante, muy interesante la correlación entre esta última parte de la parroquia con el panteón. Sí. Como no está Chelino para que nos diga, habla del panteón. Chelino izquierdo. Sí, porque sí, he visto yo. ¿En la parroquia hay alguna placa donde diga como un resumen de la historia de la iglesia o de los santos? No, todavía. De hecho, sí se planea elaborar, porque todos esos datos que les estoy comentando, se planea, digamos, elaborar, como dejar la marca, digamos, la huella de dónde están ubicadas las tumbas o quiénes eran. Más que nada porque, por ejemplo, pasarán los tiempos y ya quizás no seremos, pero la nueva generación para que conozca todo eso y sepa dónde está ubicada tal persona, o tal gobernador, o tal presidente, o X o Y situación de la misma cultura o la historia de la iglesia. Sí se pretende, de hecho, dejar ciertos datos para que la gente conozca, y muy fuera de un municipio, la gente de otros lugares. Sí, oye, se planea, la verdad. ¿El INE tendría que autorizar hacer esas excavaciones? ¿Sí? Sí, es que en como ya es cuestión de monumento histórico, cada detalle que nosotros vayamos a hacer, ya sea que vayamos a colocar un clavo, debemos tener permiso del INA, autorización del INA. No podemos romper. Los huesos que llevaron al INE, a la INA, acá al INA, INA, digo, yo ya estoy picadísimo con eso, ¿no? Ya me trabó la lengua, ¿no? Sí. Antropología y antropología, al INE, no a la INA, al INE, al INA. Ya estoy yo picado con que si es electo no es electo. Entonces, esos restos, ¿dónde los encontraron precisamente? Para que se ubique, digamos, altar, frente al altar. No, en los restos que les estoy comentando que se encontraron es afuera de la iglesia, a un costado. Donde está la capilla, la construcción de la capilla. Sí, porque esta parte estaba en la parte izquierda del altar, vista de frente, lo que nosotros decimos. Sí, está de hecho en la parte del altar, digamos, arriba del presbiterio. Y quizá moverían, creo que movieron la de don José Eduardo de Cárdenas, que es el único presbítero, que se dice que lo movieron hacia el altar, así se dijo, ¿verdad? De hecho, nosotros según lo que sabemos, coraje que lo van a ¿sí? Pues a lo que sabemos que es que creemos en el presbiterio, de hecho da la casualidad como que hay un cambio de texturas, no tan de nivel, sino textura de la misma loseta, que según lo que nos comentaron es que ahí están enterrados personas, no dijeron quiénes, pero sabemos que son las. Pero huesos se iban a encontrar. Pues, si nos ponemos a escarbar en la iglesia, vamos a encontrar. Oye, pero estos que encontraron a ustedes ahí, lógicamente sin ninguna referencia, sin ninguna placa, ¿no serían gente fusiladas? Sí, es lo más seguro. Pues, de hecho, no. Un giro. De hecho, no. O sea, ahora sí que se revisó, bueno, a lo que se vio en ese momento, se revisó los arqueólogos llegaron a revisar y no hubo, digamos, impacto con cara de bala o algún hueco que diga, esa persona la asesinaron a bala.
Por eso se llevaron los restos, porque se supone que de hecho hasta por la profundidad que estaba más hacia abajo, decían los arqueólogos, cabe la posibilidad de que estos no hayan sido de la época ni de Garrido, ni un poquito más, sino mucho más antiguo. Por eso más que nada pues se llevaron como para qué interesante. Para estudios. ¿Y ese dato cuándo lo van a tener? Pues ahora sí que no les sabré decir porque ya el instituto ya es que se encarga de todo eso. De todos esos trámites, de todas sus investigaciones. No, ellos más que nada deben tener de hecho tengo entendido que tienen sus espacios donde almacenan todo. Hay gente muy preparada ahí. Hay gente muy calificada además. Sí. ¿Verdad? Que tiene igual mucho conocimiento en cuestión ya de la historia en esas cuestiones. Yo creo pero sí. Fue súper especial y de mucho provecho. A mí más que los huesos me llamaría la atención las placas, porque eso nos ubicaría bien mucho en el tiempo, y nos ubicaría en la relación de esas placas, porque eran placas nada más, con el panteón. Lo raro que todas estaban a nivel de piso, que ninguna placa tenía forma de tumba. Todas estaban a nivel de piso. No sé qué sacerdote tendría el cuidado de que no se perdieran hasta antes de que llegara Adolfo García Rizo, si estaban ahí. Después de él, pues ya se ocultaron. Pero las placas sí nos darían a nosotros datos que los podríamos relacionar con los datos del panteón. Sí, esos datos pues enriquecerían mucho la historia y todo, tanto para Cundacán como para la parroquia. Sí, fue el dueño de la hacienda tal, de no sé qué, ¿verdad? Porque ya que cuando se colocaba era de persona, nacida en tal fecha, en falleció, tal lugar, inclusive fuera de aquí. Exacto, venían datos que eran, digamos, importantes o específicos, que podía haber, que puede incluso, exacto, que puede enriquecer todo eso en general. Muy interesante, muy interesante. El piso original de la parroquia está debajo de es ladrillo. Sí, ladrillo. Colorado. Ah, el piso que tenía originalmente. De quién sabe cuándo. Y puro ladrillo de aquí de la región. Así es. Puro ladrillo. Y tenemos material para ¿sí? No era adoquín. Y era ladrillo acostado, no parado. Así es, acostado. Qué interesante. Y todo estaba de acuerdo digamos, formado. Tejidos, como sí, exacto, tejidos. Claro que si a mí me dieran, digamos, la opción de decidir el de piedra, como el que conocemos ahorita, que tiene escalera, o el original que era el ladrillo, yo recupero la antigüedad. Claro. Porque prefiero tener esa identidad de la parroquia. Pues tenemos material para armar el programa de acuerdo a la iglesia. Muchas gracias, la verdad, por acompañarnos esta tarde. Gracias a todos ustedes. Esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes reuniones y que nos sigan enriqueciendo con todo lo que saben. Excelente. Esto es el inicio para las próximas generaciones, para que no desconozcan su pasado. Me sorprendió mis amigos. Bueno, no sé, yo me voy enriquecida de esta plática. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que yo estoy maravillado, satisfecho en cuanto a mi profesión como maestro, de ver que jóvenes como ustedes estén interesados en estas cosas que realmente no se interesan ya los muchachos. Prefieren andar ya en esas cosas de jóvenes normales. Es muy raro ver que ustedes estén interesados en la historia de Cundacán y pues nosotros, yo complacido de que me hayan invitado y pues lo poco o lo mucho que sé, ponerlo a sus órdenes. Muchas gracias. La verdad yo soy muy feliz porque por mucho de diferencias de edades, todo lo enriquecido de esa plática, no cualquiera puede llevarlo. En cuestión de, ¿a qué me refiero? En que muchas personas no tienen ese conocimiento o no saben la historia que se está perdiendo del municipio, y la verdad yo estoy muy feliz porque incluso he aprendido un poco más de todo lo que han comentado y que sé que Cundacán puede enriquecer, que todas las pláticas que tenemos aquí pueden embellecer todo lo que Cundacán se está perdiendo. La verdad yo estoy muy contento y con mucho gusto todo lo que yo pueda aportar, aquí estaré. Fue una experiencia muy estimulante, de primera. Tenemos que seguirla ensayando. Y desde aquí les envío este mensaje a los jóvenes, que vengan, que hagan el esfuerzo, si es que tienen que hacerlo, por venir,
para que nos pregunten, que ellos también se preocupen por cómo hemos sido. Que ellos entiendan que si estuvieran los abuelos aquí, se sentirían felices, muy contentos, porque volvemos otra vez. Esto pone en actualidad lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Entonces yo estuve feliz. Primeramente, reconocer en ustedes un espíritu de lucha por rescatar eso que está perdido o se está perdiendo en Culhuacán. Hace rato hablamos y yo quise participar de los presidentes y yo quería decir, pues la próxima vez no me callo. No importa si ofendemos a ella o a un presidente municipal, porque muchas veces esos somos cómplices, no solamente ciudadanos cómplices, sino también funcionarios cómplices. Decía la compañera, que vengan la gente, que vengan doctores, profesionistas, muchachos universitarios, estudiantes de todo tipo, y que hagan preguntas de las que posiblemente no sepan ellos, y a lo mejor ni nosotros sabemos, pero entre todos podemos darle solución. Pues ya, compañeros, jóvenes, gracias por haberme invitado a este humilde servidor y me siento satisfactoriamente estar con ustedes. Qué bueno que emprendieron esta lucha, pero sigan adelante. Yo también empecé una lucha hace años y la logré. Y me siento orgulloso de estar aquí con ustedes. Sigan adelante. Luchar es triunfar. Ayer dicen que recordar es vivir. Vamos a recordar el pasado. Vamos a vivir. Van a vivir ustedes, vamos a vivir nosotros. Se sienten felices ustedes, sentimos felices nosotros. Hay que trabajar por Culhuacán, hay que luchar por Culhuacán, hay que ver todo por Culhuacán, que es nuestro querido pueblo. Gracias, compañeros, por la invitación.